Muy buenos días, mis queridos hermanos. Tengan ustedes un maravilloso día, un bonito día con el Señor Jesucristo. Estamos agradecidos por la oportunidad que Él nos permite vivir el día de hoy, pero también, hermanos, con tristeza en nuestro país por las cosas que ocurren alrededor nuestro. Y siempre, hermanos, no debemos olvidar que Dios siempre, en todo instante, cada momento de nuestras vidas, de la historia de nuestro mundo, Él está en control. Vamos a orar para comenzar este tiempo, orar por nuestro país, orar por motivos quizás personales en nuestro corazón y todas esas cosas. Vamos a orar, hermanos, a Dios y comenzamos con la escuela dominical. Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición, el privilegio de permanecer vivos, de estar delante tuyo este maravilloso día. Y permítenos ahora, Padre, seguir aprendiendo de ti, seguir conociéndote a ti. Y en una forma especial, Padre, queremos orar por nuestra patria. Tú sabes, Señor, mejor que nadie, tú ya sabías de antemano todo lo que estaba por ocurrir, lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá, Señor, en el futuro. Sabemos que nada escapa al control de tus deseos, al control de tu voluntad, Señor, en nuestro mundo. Pero a nosotros permítenos aceptarlo, entenderlo y, Padre, también esperar con tranquilidad y seguir confiando en ti. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos, aquí. Bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bautista Calvario a través de la señal del Facebook. Estamos transmitiendo este culto en vivo. Cada domingo a las 11 de la mañana nos reunimos. Hoy hemos tenido dificultades para iniciar. Pido disculpas de parte mía, mis queridos hermanos, para poder arrancar, pero a veces los problemas técnicos nunca faltan. Pero normalmente estamos a las 11 de la mañana. Luego nuestro otro culto es a las 6 de la tarde el día domingo y los días miércoles a las 7 de la noche. Esos son nuestros cultos durante la semana. Todavía estamos haciendo los cultos a través del Facebook, esperando ya pronto congregarnos y compartir el tiempo que siempre hemos tenido. Muy bien, mis amados hermanos, ahora ya hemos tomado un tiempo para orar. Una cordial bienvenida. No te olvides, comparte la señal que se está transmitiendo de este video en vivo, de este culto en vivo, para que otros también puedan escuchar y apreciar la palabra de Dios. Y ahora vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 19, y vamos a ver lo que el Dios soberano hará. Y lo pongo así, pensando en el futuro, y con un futuro, vamos a decir, perfecto. ¿Qué puede hacer? ¿Qué hará Dios en nuestras vidas? Ahora, el texto ciertamente va a hablar sobre Egipto, y esta profecía, mis queridos hermanos, está referida a este pueblo, a esta nación, en esta época en que escribió Isaías. Y voy a leer algunos versos y estaremos entrando de lleno y de plano aquí en el texto. Profecía sobre Egipto. Dice el título aquí en la palabra de Dios, en mi Biblia. Es un título que le han dado algunos autores a leer esta porción. Pero vamos ahora sí a la lectura de la palabra de Dios. Capítulo 19 del libro de Isaías, versículo 1, nos dice Dios en la siguiente manera. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcio contra egipcio, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del señor duro, rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de poder aprender,
comprender hoy día tu palabra. Y Señor, ayúdanos y llénanos de ella, alimenta nuestra alma. Y ayúdanos, Señor, en estos momentos, en estos tiempos de dificultad también, aquí en nuestro país, pero sobre todo a nosotros, ayúdanos a responder y a comprender y a tener una perspectiva cristiana de lo que haces tú en forma soberana y cómo controlas nuestro mundo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, aquí vamos a comenzar a ver esta profecía. Y nos dice que es una profecía, son palabras de Dios dirigida a una nación. Esta nación se llama Egipto. Es un pueblo que está al este de Israel, más al sureste, voy a decir es exactamente, ¿no? Ahí, cerca del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un bloque de agua ahí y hay unos ramales, ¿no? Donde el río Nilo desemboca. Esa es la parte de Egipto, ¿no? Y que va, esa tierra va a través del río Nilo ahí abajo. Y está pues colindando para la parte del Sinaí, ¿no? Y se acerca al Mar Rojo. Todo eso es lo que comprende la parte de este territorio, Egipto. Pero el texto nos comienza a decir que el Dios soberano va a hacer algo con este pueblo. Y vamos a ver una primera cosa y aprender cosas para nuestra vida. Y voy a ir directo para explicar y aplicar a nuestras vidas. La primera cosa, el primer asunto que quiero, hermanos, comentarle, es que Dios puede desestabilizar una nación, un imperio, un reino, un país o nuestra propia vida. A veces en nuestra vida podemos pensar que somos un pequeño reino y eso es una verdad. A veces nuestro hogar, nuestra familia, nuestro negocio, las cosas que construimos alrededor pueden ser pequeños reinos, pequeños gobiernos, ¿no? Un pequeño estado, de repente un núcleo familiar. Pero igual la sociedad se conforma de familias y las sociedades luego forman países, gobiernos. Y aquí nos habla de un reino el cual Dios los desestabiliza. Y una de las primeras cosas que se nota en el versículo 1, hablando en esta profecía, nos dice: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Es interesante la forma en que Dios se describe y cómo va a entrar en Egipto. Monta sobre una nube ligera y es posible, hermanos, que esté montando sobre una nube ligera. Esta frase refiere a lo veloz con que Dios puede entrar en la sociedad de Egipto o va a entrar en la sociedad de Egipto para hacer su voluntad, para cumplir sus planes. Y puede hacer lo mismo en nuestra sociedad. Pero cuando Dios entra, y es lo que dice, lo que va a pasar, monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Hermanos, otros detalles ahí en cuanto a pensar en que Dios desestabiliza una nación, un reino, un estado, es que, hermanos, es que Jehová se involucra para hacer cosas en este mundo. Y sin duda, mis amados hermanos, en estos tiempos, en estos momentos, nosotros tenemos que reconocer que Dios está interviniendo en cada lugar donde nos encontramos. Si te encuentras en el Perú, Dios está interviniendo en nuestro país. Si te encuentras en otro país, en otra nación, es posible que algunos estén escuchando este mensaje en Chile o en Estados Unidos. ¿Sabe Dios a quién puede llegar esto, hermanos? Pero quiero que sepas que Dios siempre está metido en las cosas que ocurren en la historia presente. Él está involucrado en los eventos que están ocurriendo. Y Él se mete en una manera específica aquí, en el pueblo de Egipto, en una nube ligera, y entra en Egipto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y miren lo que comienza a decir ahí en el verso 19. Dice: y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón dentro de ellos. Hermanos, aquí una de las cosas, una de las formas en que Dios desestabiliza a una nación es emocionalmente.
Se dice que desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Hermanos, y Dios puede desestabilizarnos emocionalmente. Dios puede hacer que un pueblo, una nación aún muy fuerte, muy poderosa, muy rica, como era Egipto en esas épocas. Y ahí tenemos el vestigio de cuán gran nación era Egipto, cuánta gente va a haber, ruinas y ruinas inmensas como las pirámides, que reflejan el poder, la influencia y todo lo que representaba ese reino poderoso. Pero Dios puede desestabilizar emocionalmente a una gente muy, muy fuerte, muy sólida. Los egipcios eran una nación muy temida en esos tiempos. Pero Dios dice que los va a desestabilizar y desestabilizar emocionalmente, y puede hacer lo mismo en nuestra sociedad y en nuestro país. Y otra cosa también, hermanos, y aquí lo he puesto en desorden, pero también nos dice el versículo 1 que Él nos va a desestabilizar y puede desestabilizar a una nación en sus aspectos religiosos. Quiero que notes la primera parte del verso, después de que Dios dice que monta Jehová sobre una ligera nube y entra a Egipto, y miren lo que dice: y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Ahora, yo no estoy diciendo que el sol, y me parece que el nombre para el sol era Ra. Hay otros nombres de dioses egipcios como Anubis, otros nombres de varios dioses que usted puede ya pensar ahí, pensando en la historia universal. Pero el texto no nos está diciendo que Anubis o Ra o estos dioses egipcios, que ellos están con miedo porque no existen, porque no son seres personales, porque no tiemblan. Pero ¿de qué nos está hablando? ¿Qué quiere decir que cuando los ídolos están temblando, que estos dioses falsos están temblando? Que está temblando la religiosidad del ser humano. Hoy en día, hermanos, nos ponemos a pensar en las cosas que pasan en cualquier parte del mundo donde hay problemas y dificultades. Y a veces la gente piensa: ¿y dónde está Dios? Hermanos, aquí en nuestro país se nota que es un país netamente, profundamente religioso, pero equivocadamente en su religión. Y ni el Señor de los Milagros, o cualquier virgen que haya, o cualquier otra deidad que alguien crea en este país, ha podido salvarnos de todos los problemas que hemos tenido en esta pandemia, de todos los problemas que tenemos política, económica y socialmente. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que ver que Dios obra de tal manera y nos hace entender que Dios puede desestabilizarnos religiosamente, porque la religión fuera de Dios, vacía de Dios, solamente religión desde el lado humano de nuestro intento de alcanzar a Dios en mi manera, a mi forma, no me sirve de nada. Y tarde o temprano, una religión sin estar consolidada en Dios se va a desvanecer. Una religión que no puede mirar a Dios y ver los principios bíblicos para vivir para Dios va a desvanecerse y no hay nada sólido. Algunos comunistas en el pasado han dicho ciertamente que la religión es el opio del pueblo. Y les doy la razón, siempre y cuando la religión está fuera del marco de Dios. Y solo Dios y su palabra. Porque hay una religión pura y sin mácula, que en algún momento vamos a estar estudiando en el libro de Santiago, que también estamos nosotros estudiando los días miércoles. Pero Dios desestabiliza a una ciudad, a una nación, a un reino, a un gobierno, a un estado, a un país. Puede desestabilizarlo emocionalmente, religiosamente, como lo hizo con Egipto. El tercer aspecto, hermanos, en la desestabilización que Dios puede hacer es en el aspecto social. El versículo 2 nos dice:
levantaré egipcio contra egipcio, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Hermanos, cuando Dios decide intervenir en la sociedad, como fue la sociedad de Egipto, grande, fuerte, poderosa, muy desarrollada. Quiero que sepan, hermanos, muchas cosas que han dejado los egipcios en cuanto a geometría, avances, han sido muy buenos. Ha habido mucho avance de ciencia y en esas épocas, para esos tiempos, en arquitectura. Pero Dios desestabilizó totalmente esa sociedad, en forma emocional, en forma religiosa y en forma social. Y quiero que noten lo que nos dice el texto. Levantaré egipcio contra egipcio. Voy a hacerme una pregunta legítima. Es decir, que Dios pone en el corazón de una persona: oye, mira tú, mata a tu hermano, golpea a tu hermano, tírale piedras. Como está pasando, por ejemplo, aquí, como ha pasado en otras sociedades, en otros países. En una elección en los Estados Unidos donde gente ha estado reclamando y se levantan, nos levantamos entre paisanos, nos peleamos entre nosotros. Eso Dios hace, eso Dios pone en el corazón, es lo que realmente pasa. Esa es una gran pregunta para hacernos. ¿Qué dice que levantaré egipcio contra egipcio y cada uno peleará contra su hermano? Quiero dar una explicación para no equivocarnos con Dios. En alguna forma, en alguna manera, hermanos, Dios en su misericordia y en su gracia permite que la violencia y la pecaminosidad en nuestros corazones como seres humanos esté ahí opacada. Hermanos, es la gracia de Dios que no permite que en las sociedades, en muchos países, en muchos lugares, que la violencia y los desórdenes no se desaten en sobremanera. Pero llega momentos, hermanos, en que Dios decide: no voy a contener más, aguantar un poquito más, porque ya la gente se ha sobrepasado el límite de mi voluntad. ¿Y qué hace Dios? Saca su mano y la gente se levanta uno contra otro. Y hermanos, estaba queriendo hoy día tocar algo sobre lo que está ocurriendo en nuestra patria. Y lo puedes llevar y aplicar a cualquier lugar. Hoy día nos estamos preguntando aquí los peruanos: ¿quién es responsable de la muerte de estos jóvenes? ¿El gobierno? ¿El que es presidente? ¿Los congresistas? ¿Los partidos políticos? ¿Los agitadores? ¿Los jóvenes? ¿Los padres que no han tenido control sobre sus hijos? Y podemos comenzar a buscar y decir: él es el culpable. Y tú vas a ver las noticias, todas las noticias, ayer, hoy día, y están buscando un culpable. Y yo quiero decirle, hermanos, un problema grande en nuestras vidas. Los únicos responsables de nuestros problemas emocionales, religiosos y sociales, que nos peleamos los unos contra los otros, es nuestra responsabilidad. Nosotros, desde que decidimos darle la espalda a Dios, querido amigo, querido hermano, somos responsables de las desgracias que hemos traído a la historia de la humanidad. Cada hecho de desgracia terrible entre una persona desde la primera sociedad en el Génesis, con Caín y Abel, que un hermano se levanta contra el otro, es por nuestra responsabilidad. Y aquí, querido creyente, una reflexión para nuestras vidas. Muchas de las cosas que nuestro país está recibiendo es
nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Voy a ser honestos, hermanos, y quiero que reflexiones. ¿Quién de nosotros no ha robado? Pero él robó 1000. Así hayas robado 1 céntimo, ya robaste. ¿Quién de nosotros no ha mentido? Pero él miente más. Y él miente, yo hago mentiritas, pero es mentira y ante los ojos de Dios eso está mal. Hermanos, los problemas sociales tienen que ver con nuestra pecaminosidad. Y es aquí cuando Dios dice que Él levantará egipcio contra egipcio. Es que Dios quita su mano y permite que uno contra otro nos peleemos. Queridos hermanos, reflexionemos seriamente. Dios, en nuestra soberbia, en nuestro pensar que estamos en control de las cosas, puede desestabilizarnos. Aunque seamos una sociedad muy grande, muy poderosa. Hermanos, desde los tiempos que comenzó el mundo, el ser humano comenzó a poblar la tierra, hasta nuestras épocas hemos tenido mucho desarrollo. Hoy, hermanos, nosotros vivimos y nos llamamos civilizados, pero nos matamos. Nos odiamos, nos aborrecemos y mentimos y levantamos calumnias y nos beneficiamos aplastando a los otros. Es una evidencia de nuestra pecaminosidad. Y cuando Dios interviene en la sociedad, desestabilizándonos emocionalmente, es para mostrarnos que somos pues inestables ahí. Que nuestra religión es una falacia, es un engaño. Si no viene de Dios. Y que la sociedad civil que hemos formado, esta civilización, es un engaño porque no podemos ser seres civilizados en el buen sentido del término si Cristo no interviene en nuestras vidas. Si Dios no interviene en nuestras vidas. Y Dios está haciendo eso en muchos lugares del mundo, especialmente en nuestra patria, como lo hizo en Egipto. Verso 2, leo una vez más: levantaré egipcio contra egipcio, cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y el verso 3 nos dice: y el espíritu de Egipto se desvanecerá de en medio de él, destruiré su consejo. Tremendo lo que dice Dios acá. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores, a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento. Se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Vamos a notar una cosa más en cuanto a cómo Dios puede desestabilizar. También lo va a desestabilizar políticamente. Porque dice: entregaré a Egipto, versículo 4, entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, pensando un poco en la historia de nuestro país, y voy a poner nuestro país como ilustración. Hermanos, por tiempo Dios ha permitido que en nuestro país nos gobiernen personas de este tipo. Señores duros, señores violentos que se enseñorean de otros. Hermanos, Dios causa esas cosas con una sola razón. No para sublevarnos, no para reclamar, no para quejarnos, sino para volvernos a Dios. Dios nos puede desestabilizar, emocionalmente, religiosamente, socialmente y políticamente. Mis queridos hermanos, ¿cómo lo hizo con Egipto? ¿Qué más Dios hace en la soberanía de un pueblo? Como lo hizo con Egipto, como lo puede estar haciendo con nosotros. ¿Qué más Dios puede hacer? Otro aspecto más, vamos a ver. Pero ya también, eso me estaba olvidando. También nos desestabiliza económicamente, y es lo que hizo Dios con Egipto. Versos 5 al 10 dice: las aguas del mar faltarán, los ríos, y el río se agotará y secará. Y está hablando del río Nilo, el río principal de Egipto. Por eso pone en singular. Verso 6: y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos.
La caña y el carrizo serán cortados, la pradera del junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secará. Se perderán y no será más. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río. Desfallecerán los que tienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino, los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Hermanos, Egipto dependía total y completamente del río Nilo y del agua que tenían, porque Egipto está en un desierto. Hermanos, Egipto sería como ese desierto ahí del Sahara. Lo único que, hermanos, da vida a ese desierto de Egipto es el río Nilo y las fuentes de agua que hay por la zona. ¿Y qué está haciendo Dios? Va a cerrar todo eso. No va a permitir Dios que se desarrolle este pueblo. Cierra Dios, hermanos, los caños de la economía. Hermanos, Dios en su soberanía puede desestabilizarnos, lo vamos a hacer personal, emocionalmente, religiosamente, socialmente, políticamente y económicamente. Te pregunto, querido hermano, querido amigo, ¿no estará haciendo eso Dios en nuestras vidas? Necesitas verlo. Y necesitas preguntarte, ¿qué quiere hacer Dios con mi vida? Y aquí, hermanos, vamos a ir a otro aspecto importante. Hermanos, Dios nos reta. Y Dios nos reta con varias cosas. Este es un segundo punto. ¿Con qué le retó a los egipcios? Vamos a ver un primer aspecto aquí en cómo Dios nos reta. Nos reta mostrándonos nuestra necedad. Mira lo que dice el versículo 11. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes, consejeros de Faraón se ha desvanecido. Una de las formas en que Dios retó a Egipto, y creo, hermanos, nosotros necesitamos como país, como nación, pensando en la política, donde sea que te encuentres, entender, hermanos, que naturalmente como seres humanos somos necios, somos torpes, y es una realidad, hermanos. Vamos a ser honestos. ¿Quiénes han elegido en nuestro país? Yo quiero ir de frente a aplicaciones personales porque estamos viviendo estas cosas. ¿Quiénes han elegido durante estos últimos años a las personas que nos gobiernan? Nosotros, hermanos. Nosotros hemos escogido a Fujimori y a cualquier otro presidente que ha venido en el pasado. Nosotros decidimos escoger a esta otra persona, Kuczynski, que fue nuestro presidente. Vizcarra, lo hemos escogido. Nosotros votamos por ellos. Nosotros votamos por el antiguo Congreso. Nosotros votamos por el Congreso actual. Y aplaudimos las cosas que la gente hizo. Pero Dios nos muestra y nos reta algo en nuestras mentes. Hay necedad. ¿Por qué Dios nos quiere mostrar todas esas cosas? ¿Por qué le quiso mostrar a este pueblo en el pasado en Egipto? Obviamente en el momento en que Dios dijo eso no había ocurrido, pero ya estaba ocurriendo la necedad. Pero Dios les iba a retar porque no iban a poder responder ante las situaciones políticas, las situaciones de economía, las situaciones sociales que se iban a desarrollar. Pero el verso 11 demuestra y Dios nos reta mostrándonos que somos necios. Hermanos, hasta que el ser humano no entienda su incapacidad y su necedad, no podrá recibir de Dios la gracia y la misericordia. Israel, hermanos, pueblo de Dios, hasta que no reconozca su necedad de no buscarle, nunca podrá tener al Rey viniendo desde los cielos, al Mesías, para salvarle, a Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, Dios nos reta mostrándonos nuestra necedad, pero también Dios nos reta mostrándonos nuestra falta de sabiduría. Verso 12, tremenda pregunta. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Oh, hermanos, esto es para cualquier nación, para cualquier pueblo, cuando hay una dificultad, una convulsión social como está sucediendo en nuestro Perú.
¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los estudiados? Hermanos, ¿de qué nos sirve el estudio universitario si no nos cambia la vida? Hermanos, una de las cosas que yo agradezco que Dios reveló, hermanos, en el tiempo de Fujimori y Montesinos, cuando hubieron estos Vladivideos, hermanos, rico, pobre recibían plata. Estudiado e ignorante recibían dinero y eran influenciados para el mal. Chino, negro, cholo, el color que tú quieras ponerle, la forma en que tú quieras llamarle, todos, cualquier profesión, cualquier carrera. Hermanos, la educación no va a salvar al Perú. La educación no nos va a hacer más sabios. Lo único que nos va a hacer sabios es el temor a Dios, el temor a Jehová. Dios reta a Egipto. A ver, eres necio, ¿te das cuenta? Te falta sabiduría, ¿te das cuenta? Es que no me temes. Hermanos, la necedad y la falta de sabiduría están ligados a la falta de temor en nuestras vidas. Tremendos retos, hermanos, que el pueblo de Egipto tuvo que aprender. Y ojalá, hermanos, y especialmente nosotros, los que creemos en Cristo, los que hemos sido redimidos por Cristo Jesús, podamos entender estas cosas. Hermanos, cuando Dios pone estas situaciones en nuestras vidas personales, en nuestra vida del país, nos está retando a no ser necios o no seguir siendo necios y estar faltos de sabiduría. Vamos a notar otra cosa más en cuanto a los retos de parte de Dios. Incapacidad. Mira lo que dice el versículo 13 respecto a Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Hermanos, en Egipto como en cualquier otra nación, y les comparto, hermanos, pensando en el futuro, no solamente pensando en Egipto, pero un día, hermanos, la Biblia dice que va a haber un gran gobierno mundial, un gran líder, hermanos, que va a haber, que va a llevar, va a llevar al mundo en el futuro como en paz. A todos vamos a estar en paz. Pero va a llegar el momento en que se va a desatar una guerra contra Israel. Y todos van a tratar de desaparecer a Israel. Y van a ser incapaces de destruir al pueblo de Dios, porque Jesucristo mismo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Él va a venir en el Mesías para salvar a su pueblo. Y serán incapaces de este mundo de hacer su voluntad con Israel. Yo sé que esto puede sonar chocante para algunos. Pero hermanos, así como en el futuro la sociedad es incapaz de hacer y cumplir sus planes, la sociedad hoy en día, hermanos, cualquier país, cualquier nación, por más desarrollada que sea, Japón, China, Inglaterra, Estados Unidos, hermanos, somos incapaces de solucionar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias manos, nuestras necesidades. Y es lo que Dios comienza a retarnos aquí, mostrándonos nuestra necedad, nuestra falta de sabiduría y la incapacidad para solucionar los problemas de nuestra sociedad. Hermanos, en nuestro país no seremos el país más rico del mundo, pero tenemos una economía sumamente estable. Y a pesar de tener tanto dinero en las arcas de la sociedad, es imposible, le ha sido imposible más de 20, 30 años a nuestro país ayudar a la gente a un mejor desarrollo personal y social. Solamente eso puede hacer Cristo. Dios nos está retando, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, a mirar más allá de lo superficial. Necesitamos mirar arriba, de donde puede venir sabiduría y capacidad para hacer lo correcto. Vamos a ver un asunto más en cuanto a y también la ineficiencia que tuvo el pueblo de Egipto. Versos 14 en adelante. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, hablando de Egipto, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Hermanos, aunque como les dije, Egipto era una gran nación, miren, dice, y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco.
Hermanos, de repente pueden haber en la vida y en las sociedades hoy día y en la sociedad peruana personas que uno puede decir, estos son los más capaces, estos son los más inteligentes, estos son los más diestros, estos son los que más han estudiado. Y sabes que todos nosotros, hermanos, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia mente, somos ineficientes sin Dios. Hermanos, Dios retó a Egipto y creo que Dios está retando a nuestro país hoy día, y especialmente a los creyentes. Seguimos andando en necedades, seguimos andando con falta de sabiduría, sin el temor a Dios, seguimos siendo incapaces, seguimos siendo ineficientes. Seguramente. Y es posible que el pueblo de Dios esté fallando también en alguna de estas cosas. Necesitamos volver nuestra mirada a Dios. Hermanos, una primera cosa que hemos estado viendo aquí de parte de Dios, es que Dios nos desestabiliza, que Dios en su soberanía nos puede retar. Pero también quiero darte algo positivo en esta mañana, que Dios en su soberanía, vamos a ir avanzando ahí, por favor, avanzamos ahí, porque esto también puede convertirnos, puede hacer cambios profundos en la vida. Y es interesante, mis queridos hermanos, lo que dice acerca de Egipto y lo que Dios va a hacer un día. Y es posible que Dios ya esté haciendo eso en Egipto. Es posible, hermanos, que en Egipto hay algunas personas que son creyentes, de repente muy escondidas por ahí. Pero miren lo que va a hacer un día en el futuro Dios con Egipto. Vamos a anotar ahí, por favor. Verso 18, miren lo que dice Dios que va a hacer con este pueblo totalmente lejos, apartado de Dios, que adora a su río, que adora a las moscas, a los piojos. Cuando tú lees la historia de las plagas de Egipto, todos esos eran sus dioses. Y Dios atacó a todos sus dioses. Verso 18 en Isaías 19. En aquel tiempo habrá 5 ciudades, dice, en la tierra de Egipto. Nota ahí, que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios va a cambiar y Dios puede convertir nuestro lenguaje. Hermanos, solamente Dios puede ayudarnos a decodificar o a entender su palabra. Hermanos, sé y yo comprendo que todos en alguna forma tenemos un idioma. Pero entender el idioma espiritual solamente Dios puede hacerlo. Quiero mencionarle una cosa que es muy conocida y quizás algunos amigos hoy día escuchando este mensaje pueden notar. ¿Cuántos de nosotros entendemos, vamos a decir, conocemos, voy a decir así la palabra correcta, conocemos acerca de Cristo y su muerte en la cruz? Tú le preguntas a cualquier persona del Perú, vamos a decirle, y le preguntas y le dices, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Te va a decir, por salvarnos de nuestros pecados. Por eso murió Jesús en la cruz. Pero tú luego lánzale la pregunta, entonces, ¿tú eres salvado ya de tus pecados? Y a la persona se le va a cruzar los chicotes ahí. Solamente algunos pocos pueden entender qué significa eso. Y esos pocos son los que han entendido el idioma y el lenguaje de la salvación y de lo que Dios puede producir en nuestras vidas. Es la soberanía de Dios, hermanos, que puede convertirnos, puede ayudarnos a decodificar, a hablar y a entender el lenguaje de Dios. Miren lo que Dios va a hacer con Egipto. Va a hacer que hablen la lengua de Canaán, de la zona donde va a estar Israel, y que van a jurar por Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Nos convierte a su lenguaje. Pero también quiero notar el versículo 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y hermanos, dice Dios que un día Egipto va a levantar un altar para Dios. Para el Dios de los cielos, para el Dios de la Biblia.
Hermanos, solamente Dios puede convertir nuestro lenguaje, nuestra comprensión, nuestra comunicación. Solamente Dios puede convertir nuestra adoración de estar adorando ídolos, piedras, cosas inanimadas, espíritus por ahí que hemos adorado en el pasado. Solamente Dios puede convertir, como lo va a hacer un día con Egipto. Pero ya lo ha hecho con nosotros. A muchos de nosotros nos arrancó, nos sacó de adorar ídolos falsos y ahora servimos al Dios verdadero. Y Dios ya ha levantado un altar en nuestra... Dios, hermanos, Dios puede convertir, cambiar totalmente nuestro lenguaje, cambiar totalmente nuestra adoración. Pero también Él puede cambiar en nuestras vidas para que busquemos de verdad a Dios. Verso 20, mira lo que nos dice aquí. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y les enviará Salvador y príncipe que los libre. Hermanos, Egipto un día va a decir: Dios, tú eres el único que puede ayudarme y que puede salvarme. Hermanos, Egipto siempre es una metáfora para pensar en el mundo. Y nosotros hemos estado en el mundo y lo único que nos puede salvar de ese mundo maligno es Dios. Al único que podemos clamar es Dios. Un día, hermanos, Egipto va a buscar en Dios su salvación y su protección. Eso es convertirse, eso es transformarse, eso es esperar en Dios. Otra cosa más que Dios va a hacer. ¿Cómo puede convertirnos? Miren lo que dice el versículo 21 ahí. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Tremendas cosas aquí que Dios está diciendo. Y harán sacrificio, y Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Hermanos, Dios va a convertir al pueblo de Egipto, y puede convertir, hermanos, nuestra sociedad y nuestras vidas en un buscar, en un conocer a Dios y en un comprometernos con Dios, en hacer voto para Dios. Hermanos, Dios es soberano y es lo que hace con este asunto de buscarle, de entenderle, de adorarle, de buscar salvación en Él, de conocerle más, de comprometernos, de hacer votos con Él. Y también Dios puede ayudarnos a esta transformación que hoy día necesitamos. Mire lo que dice versículo 22. Dice así el texto: y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Y aquí unas preciosas palabras que son claves, creo, para cualquier sociedad. Versículo 22, la mitad del verso. Y hablando de Egipto dice: y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Hermanos, este es uno de los versos a mí que me ha impactado en mi lectura, en mi estudio de este pasaje. Hermanos, Egipto será convertido por Dios. Es lo que ha pasado, hermanos, en nuestras vidas. Hemos sido transformados, hemos sido regenerados. Ya ahora somos nuevas criaturas, porque eso, hermanos, solamente es posible en Dios. Y aquí quiero decirle algo a los creyentes en forma especial, pensando en lo que vivimos en nuestra sociedad. Hermanos, quiero decirles con todo mi corazón: la política no va a cambiar a nuestro país. La educación no va a cambiar a nuestro país. La economía no va a cambiar a nuestro país. Entre quien entre, no va a cambiar nada a nuestro país. Lo único que va a cambiar a nuestro país es que nuestro país se acerque a Dios. Es que nuestro país busque en Cristo Jesús su idioma, su lenguaje, su adoración, busque su salvación, busque conocerle y comprometerse con Él y finalmente recibir la transformación que se necesita. Puede ser que voy a ser juzgado por lo que digo, pero tengo que ser leal primeramente con Dios. Desde el presidente, con mucho respeto, los congresistas con mucho respeto en nuestra patria, desde la sociedad civil y todos los que participamos aquí, muchos de nosotros hemos cometido pecados y cosas que no están bien,
para el bienestar de nuestra sociedad. Pero aquí, querido creyente, dejando de pensar en otros y los pecados de otros, que cada uno será responsable delante de Dios en lo que está pasando. Iglesia de Cristo, ¿realmente has cambiado y tu óptica, tu perspectiva del control de Dios de las cosas es exacta y perfecta? ¿Estamos haciendo nuestra parte de hablar a otros de Cristo Jesús para que cosas como la que están pasando sucedan menos? Que tengamos una sociedad más justa solamente a través de la educación, de la política. No, hermanos, solamente a través de Cristo Jesús tendremos una sociedad más justa, más equitativa, más como lo que Dios espera, la que tú y yo tanto anhelamos. Pero de lo que leemos en la Biblia, hermanos, la única vez en que va a haber paz en todo el mundo, esa paz que todo el mundo anhela, ese ideal, hermanos, va a ser cuando Cristo venga. Pero podemos llevar esa paz, mis amados hermanos, llevando el Evangelio de Jesús a otras personas. Les animo a tomar seriamente las situaciones que pasan alrededor nuestro. Y sí, obviamente queremos soluciones para nuestro país, que la situación se mejore, pero nada va a mejorarles si Cristo Jesús no entra a la vida de nuestra sociedad, no entra a nuestra vida y no nos cambia realmente. 3 cosas hemos visto. Ahora vamos a ir aquí terminando, hermanos, la enseñanza. Pero, hermanos, Dios puede hacer algo importante en su soberanía. Dios nos puede unir. Y es interesante aquí cómo va a ir terminando el texto 23 hasta el 25. Miren, hermanos, lo que Dios puede hacer. Dios puede, hermanos, romper estructuras en la sociedad que hoy día hay. Pero solamente Dios puede hacer eso. Miren, versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria. Aquí van a aparecer, hermanos, en esta porción del verso 24 en adelante, van a aparecer 3 naciones: Egipto, Asiria e Israel. Pero ¿qué puede hacer Dios, hermanos? Dios puede unirnos. Hermanos, Egipto, Asiria, Israel han sido naciones que han estado en conflicto y estarán en conflicto, en intereses, en peleas a través de los años y de los tiempos. Pero ¿quién puede unir, hermanos, a naciones diferentes? ¿Quién puede unir a comunistas con capitalistas? ¿Quién puede unir a feministas y machistas? Lo que tú quieras, cualquier ideología que haya en este mundo. Solamente Dios. Y dice que en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria. Hermanos, Dios, solamente Dios, y en Cristo Jesús, Él puede romper nuestras diferencias. Hermanos, somos diferentes. Tenemos diferente color, diferente forma de pensar, diferente intensidad en nuestra perspectiva de la vida, diferente cultura, diferente estudio, diferente tipo de economía, pero Dios puede hacer una diferencia en nuestras vidas, como un día lo hará entre Egipto y Asiria, y tenderán puentes, caminos, canales, calzada, como dice aquí la palabra de Dios, para ellos. Y dice, asirios entrarán a Egipto y egipcios en Asiria. Hermanos, qué lindo es cuando Dios pone concordia, rompe las diferencias y podemos unir. Hermanos, es lo que pasa hoy día en la iglesia de Cristo. Solamente Cristo Jesús puede hacer que un hombre rico y un hombre pobre se sienten. Que un hombre de color muy claro o de color muy oscuro se sienten. Y aún podamos formar familias entre nosotros. Pero hoy día nos dividen tantas cosas. Pero solamente Dios puede unirnos, porque Él, y solamente Él, puede romper las diferencias. Dios también nos une rompiendo las diferencias, pero también rompe las enemistades. Hermanos, ¿cuánto odio hay hoy día en nuestro país? ¿Cuánto odio, por ejemplo, hay entre otros países? Peruanos y chilenos no nos vemos bien. Pero yo recuerdo en estos
3, 4 últimos años me he sentado con un chileno y le he abrazado y le he dicho, tú eres mi hermano. Y me he sentado en una iglesia. Y él tocó el piano y nosotros cantamos, todos los peruanos, en la ciudad de Huancayo. Dios puede romper enemistades. Solamente Cristo y Dios pueden hacer eso en nuestras vidas. Si tienes un matrimonio quebrado, una vida totalmente de enemistad con tus vecinos, tú estás enojado con la sociedad, etcétera, hermanos, no lo va a arreglar la política, ni la economía, ni cambio de gobierno, nada de eso. Solamente Cristo puede romper nuestras diferencias, nuestras enemistades. Solamente Cristo y Dios, el Dios de la Biblia. Nos une Dios, notando estas cosas. Él establece lazos. Mira, versículo aquí que quiero leer. Ya les hablé de la calzada, ¿ok? Ahí se nota que se establecen lazos. Hermanos, Dios nomás puede hacer esto que ocurre, que haya camino entre una y otra sociedad, entre diferencias personales que podamos tener. También Dios nos une, no solamente estableciendo lazos, pero miren para qué nos une. Hermanos, ¿cuál es el propósito de ser, por ejemplo, buscar ser una iglesia unida, una familia unida, una nación unida? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Yo quiero que usted note, miren lo que dice aquí en la Escritura. En aquel tiempo Israel será tercero, estoy en el verso 24, perdón. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, 3 naciones que se unen, pero miren el propósito, el para bendición en medio de la tierra. ¿Para qué queremos unirnos y ser una nación grande? ¿Para qué queremos unirnos y ser una iglesia grande? Para que se nos diga, hoy somos los peruanos, hoy aquí somos los evangélicos, hoy aquí somos los católicos. Hermanos, querida nación, yo quiero animarles a todos nosotros, los que conformamos la sociedad también. Hermanos, hay una necesidad urgente de no ser egoístas. Si mejoramos en alguna forma todos nosotros, como familia, como negocio, como iglesia, principalmente, hermanos, los creyentes, el propósito no es de que se nos vea bien o de que haya un reconocimiento para nuestras vidas, sino para hacer bendición a otros, para hacer bendición a la tierra. Porque una iglesia debe buscar crecer y ser sólida en fe, en práctica, en economía, en todas esas cosas. Para que se diga qué gran iglesia es, uy, mira el pastor, qué buen predicador. No, ¿para qué buscamos esas cosas? O para que se diga, uy, qué buena familia, ¿no? Hoy aquí están los tal, aquí están los cual. Una de las cosas que he encontrado, por ejemplo, que nos divide, especialmente en la Sierra Central, hay familias y se nota cuando se casan, ¿no? Son 2 familias diferentes, hay que en alguna forma se unen a través de la pareja. Pero la familia tal trae un regalo, no, y yo tengo esto, y mi regalo es más grande. Y no están pensando realmente, no están pensando en la pareja, ¿no? Aquí en la ciudad de Huancayo, en el Valle del Mantaro, se hacen unos matrimonios apoteósicos, unos regalos tremendos, ya que yo hubiera querido tener esas cosas yo en mi boda. Pero bueno, piña. Pero el punto es esto. Ellos están pensando en la pareja, no. La familia tal está pensando, no, mi familia. Y el otro, no, mi familia. Hermano, cuando Dios quiere unir, cuando Dios hace que se rompan diferencias, se rompan enemistades, se establezcan lazos, es para hacer bendición a otros, para hacer ayuda. Si una iglesia crece, si un ministerio se desarrolla, no es para que tú te lleves la gloria, es para que podamos ser bendición y un mejor servicio para otros. Porque Jehová, dice verso 25 de los ejércitos, los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Vamos ahí a notar, hermanos, Dios nos une para hacer, miren lo que dice el verso 25, para hacer un solo pueblo, una sola obra y una sola heredad. Voy a leer una vez más el verso 25 y terminamos aquí esta parte. Porque Jehová de los ejércitos, note ahí, los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto. Egipto no es el pueblo de Egipto, no es de los egipcios, no es de la tierra de Egipto, es el pueblo de Dios va a ser un día. Y el asirio, que también va a ser otra gran nación en el futuro, no es la obra de los asirios. Es la obra de las manos de Dios.
Y Israel, que es una nación muy privilegiada, por ello nos ha venido la palabra de Dios, muchas otras cosas, los grandes hombres de la Biblia, el canon de las Escrituras, grandes cosas, Cristo nos ha venido por ellos. Pero que dice, Israel es la heredad de Dios. Hermanos, cuando Dios dice, esto es mi heredad, es que Israel le va a pertenecer a Dios. No es que Israel, vamos a decir que Dios le pertenece a Israel. No, es Israel pertenece a Dios. La iglesia pertenece a Dios. Hermanos, yo les hago y les animo pensando en estos días. Busquemos unidad, busquemos romper nuestras diferencias, nuestras enemistades, establecer lazos para hacer bendición a otros, pero principalmente para ser el pueblo de Dios, para hacer la obra de Dios y para hacer la heredad de Dios. Porque al final, hermanos, cuando Dios y Jesucristo venga, el único que va a tener honra y gloria no serás ni tú ni yo, ni tu iglesia ni mi iglesia, sino el Señor Jesucristo. Vamos a orar y que el Señor nos bendiga a ver estas cosas también en nuestras vidas y en nuestra nación. Padre Celestial, gracias porque eres Dios soberano. Tú nos desestabilizas, Padre, cuando tú quieres. Tú nos retas, Padre, cuando tú deseas. Pero tú también, Señor, puedes cambiarnos, transformarnos. Y eso te pedimos para nuestra nación. Padre, cámbianos. Cambia a todos. Y a nosotros cristianos, ayúdanos a seguir cambiando, conformándonos a Cristo Jesús. Y Padre, solamente tú puedes unirnos. Solamente tú puedes juntarnos y hacernos un mejor pueblo de Dios en esta época, en este tiempo. Hay tantas necesidades en la gente que necesitamos responder y solamente Cristo y el Evangelio pueden responder a estas cosas. Te pedimos y agradecemos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por conectarnos aquí juntos, por pasar este maravilloso tiempo en la escuela dominical, y ahora vamos a pasar de frente a nuestro culto de adoración. Yo me he extendido bastante hoy día en la enseñanza, pero espero que sea de ayuda y bendición para cada uno de ustedes. Vamos a tomar un tiempo para cantar y bienvenidos a todos los que han ido uniéndose aquí al tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Y ahora vamos a tomar un tiempo para cánticos para seguir con nuestro segundo culto. Vamos a comenzar a cantar, mis queridos hermanos, un primer canto, el 492, cantaré la bella historia. ¿Ya? 492, cantaré la bella historia. Este precioso canto, cantaré la bella historia, habla de cantar la historia de Cristo Jesús. Gloria.
490, Cristo es mi dulce Salvador. Vamos a cantar de El Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es mi dulce Salvador. Muy bien, amados hermanos, gracias por cantar, gracias por participar de esta parte, de este culto. Una bienvenida a todos los que han ido añadiéndose, integrándose aquí para el estudio de la palabra del Señor, de la palabra del Señor. Estamos justo estudiando en el libro de Hechos y ahora vamos a ver el capítulo 10, vamos a meternos ahí, a aprender. Busque su Biblia, Hechos, capítulo 10. Recuerden, hermanos, el libro de Hechos es la narración, es la historia de los hechos de Cristo que va haciendo a través de su Espíritu Santo y la vida de la iglesia en este tiempo en el cual se desarrolla el inicio de la iglesia. Y Hechos 10, hermanos, nos va a hablar de que Cristo también salva a los gentiles. Esta era una de las cosas que era un poco difícil, especialmente para los creyentes judíos, para los que fueron salvados por el Señor Jesucristo. Hay en el libro de Hechos este detalle, esta
este concepto y la salvación también es para los gentiles. Ese era uno de los detalles muy, muy importantes para recordar. Hermanos, esta historia es de Cornelio. Es un hombre gentil, un hombre que vivía en Cesarea. Él era un hombre centurión, ya, de la compañía llamada la Italiana. Era un ciudadano romano, totalmente gentil. Él era aquí este hombre que se nos cuenta. Era uno de los 70 oficiales que conformaban una región romana. Él era un oficial, un soldado romano, pero oficial. Y él dirigía a unos 100 hombres, ¿ya? Y esa compañía que él dirigía se llamaba la Italiana o Cohorte Italiana. Y él era dirigente, pues, de este grupo de soldados. Un hombre importante, un hombre de influencia. Y aquí vamos a notar algunas cosas que Dios va a revelar especialmente para el asunto de la salvación y en la concepción del pueblo de Dios, del pueblo de los judíos. Una de las cosas que debemos recordar, mis queridos hermanos, aquí en la presentación del Evangelio, tanto judíos, tanto gentiles o cualquier otro grupo que usted va a notar en las Escrituras, siempre, y voy a repetir y voy a hacer énfasis, siempre la salvación ha sido por sola fe y no por las obras, ¿ya? No por las obras. Quiero notar el detalle y voy a comenzar a leer versículos 1 y 2. Y no se olviden los que han estado ahí también recién conectándose con la enseñanza. Voy a leerles aquí este pasaje. Voy a leer los primeros versos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y quiero hacer un énfasis en el versículo 2 mientras vamos leyendo aquí. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Él era un hombre, no solamente un soldado gentil, importante, influyente, un oficial romano, pero él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Cómo es que habría ocurrido esto en la vida de este hombre? ¿Cómo es que habría ocurrido esto en la vida de Cornelio? ¿Cómo habría pasado esto en él? Bueno, la Biblia no nos narra que él tenía una devoción a Dios. Y las palabras aquí en el versículo 2, nos hablan de que había piedad en él, piadoso, y era temeroso de Dios, no solamente en el lado personal, pero estaba jalando a toda su casa. Ahora, esta expresión, especialmente temeroso de Dios, es una expresión usual de los judíos para referirse a gente gentil, a personas gentiles que no son descendientes de Abraham, que habían abandonado sus prácticas paganas para inclinarse a la adoración a Jehová. Dichas personas, aunque obedecían las leyes éticas del Antiguo Testamento, no se habían hecho circuncisión, no se habían hecho esta operación, vamos a decir, este corte en el cuerpo para ser circuncidados, ¿ya? Entonces, eran básicamente, no se habían convertido como prosélitos. Un prosélito es un gentil que ya está totalmente entregado ahí, él se ha circuncidado, básicamente se identifica como un judío, eso es un prosélito, pero él no, él era un hombre piadoso como nos narra aquí la palabra de Dios. Pero aunque él abrazaba el judaísmo como religión, el judaísmo haciendo la piedad, lo que dice el Antiguo Testamento, como haciendo piedad y temía a Dios con toda su casa, y mira las cosas que él hacía. El versículo 2 nos dice que él hacía limosnas. No, el texto nos dice que él hacía muchas limosnas. O sea, era un hombre generoso, era un hombre muy, muy generoso. Y otra cosa que caracterizaba, oraba a Dios siempre. Y cualquiera hubiera dicho, bueno,
mira, aquí Cornelio es un hombre salvo. Mira las cosas que está haciendo. No, hay que hacer una distinción. Cornelio era un hombre religioso y que sí estaba abrazando la religión del judaísmo, estaba siguiendo la palabra de Dios ahí y procuraba hacer lo que Dios quería en el Antiguo Testamento y oraba a Dios, siempre nos dice el texto. Pero vamos a notar una cosa importante aquí. Aunque Cornelio hacía todas estas cosas, hago mi énfasis, no era suficiente. Hermanos, Cristo salva a los gentiles, a los judíos o a cualquier grupo humano fuera de la religión, fuera de cualquier esfuerzo humano. Hace un rato estábamos hablando que los egipcios eran religiosos, tenían su religión, adoraban ciertas cosas, como hoy día nosotros en nuestra sociedad peruana somos religiosos, todos nos consideramos cristianos. Cornelio era igual, él se creía un hombre creyente en Dios, pero no era suficiente. No era suficiente muchas limosnas. No era suficiente, como dice aquí el texto, ejercer piedad, tener temor a Dios, jalar a su casa. No era suficiente orar. Hermanos, miren, si la salvación solamente se trataba de oración, Cornelio era salvo. Pero hermano, la oración no salva. Y de repente algunos se va a escandalizar. La oración no salva. Tú puedes orar mucho y eso no es evidencia de salvación. La oración, hermanos, es solamente un aspecto de lo que hacemos para nuestro Dios. Pero la oración en sí mismo no salva. Entonces, si no salva, no es por obras, no es por algo que puedo hacer, ¿qué necesito? Y vamos a ir notando aquí cuando Cristo también salva a los gentiles. Tiene que haber la intervención divina. Como no era suficiente lo que Dios estaba haciendo, lo que el hombre estaba haciendo, era necesario que Dios interviniera en forma especial. Versos 3 en adelante nos narra. Dice que vio claramente en una visión, como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Le mira fijamente y atemorizado dice: ¿qué es, Señor? Y le dice este ser angelical: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y se fue el ángel, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Era increíble la influencia de Cornelio. Sus soldados estaban siguiendo al Señor. Su devoción al Dios de las Escrituras era increíble. Pero le encarga a este soldado juntamente con sus criados, los envía a Jope. Va un soldado con todos sus sirvientes, envía a Jope para traer a Pedro. Después de haberles contado todo. Y él les contó: Dios me ha hablado y hay que hacer esto. Entonces, hermanos, en la salvación tanto de judío como de gentil o como de cualquier otro grupo humano, hermanos, Dios salva no por obras y salva con su intervención divina, y voy a hacer un énfasis ahí, directa. Dios obra para nuestra salvación como obró para Cornelio. No solamente obra en el corazón de Cornelio, pero también quiero que notes que él obra en el corazón de Pedro. Al día siguiente, verso 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, están viniendo los criados con un soldado, seguramente ahí todo vestido, quizás con su casco y con algo de rojo, porque eso caracterizaba al soldado romano, su espada ahí muy imponente, y de repente llevó a algunos más de su compañía ahí, estaban yendo custodiados, yendo ahí y caminando y acercándose a este lugar donde se encontraba Pedro. Pedro sube a la azotea para orar. Pedro es el hombre que Dios utilizó para, vamos a decir,
abrir con la predicación del Evangelio, y el Espíritu Santo fue derramado en la vida de él y en la vida de otros creyentes. Entonces él sube a orar cerca de la hora sexta y él está orando ahí, como nos dice, era el mediodía. La hora sexta era el mediodía para nosotros. Y él está orando. Y mientras estaba esperando su comida, dice, tuvo gran hambre y quiso comer. Entonces seguramente pidió, por favor, quiero comer. Y mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es decir, le sobrevino una cosa especial de parte de Dios para ver algo que naturalmente él no podría ver. Y dice el verso 11, él ve del cielo abierto, que desciende algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra. Quiero parar ahí. Una vez más, Dios está interviniendo. De los cielos, Pedro va a recibir una visión para que se realice y se proceda con la salvación de Cornelio, su familia y algunos soldados que ya estaban siguiendo en una forma a Dios no completa, pero estaban siguiendo ahí sin salvación en Cristo todavía. Cristo salva a los gentiles no por obras, Cristo salva a los gentiles con y por medio de la intervención divina. Pero también, hermanos, Cristo salva sin acepción de personas. Porque Dios se tomó la molestia de mostrarle a Pedro un lienzo que desciende del cielo. No había duda en esta visión que tiene Pedro de que Dios le está hablando. Dios le está hablando. Desciende un lienzo y vamos a leer acerca de la visión que tiene a nuestro querido hermano Pedro. Verso 11 de frente. Me lanzo ahí porque ya leí lo demás. Dice, y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo, y atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Habían de todo tipo de animal. Y le vino una voz, levántate, dice, ¿no? Pedro, mata y come. Entonces Pedro, él sabe quién le está hablando. Le está hablando Dios. Y la primera palabra que Pedro pronuncia es, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y él está como judío tratando de cumplir la ley. Ellos tenían en la idea de no juntarse con los gentiles. Pero se habían equivocado totalmente ahí los judíos, porque era una separación más de aborrecer al gentil, ¿no? O sea, todos podemos ser seres humanos creados por Dios, pero el gentil, perros, les decían, ellos jamás van a tener la gracia de Dios, ¿no? Jamás voy a acercarme a ellos, por eso había un distanciamiento con ellos. Los samaritanos, que eran vecinos ahí en los tiempos ya de Jesús, eran judíos cruzados con otros pueblos. Igual eran despreciados, ¿no? Ahí se nota en la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Entonces, entre judío y gentil no se trataban, se veían con un odio, con una enemistad. Y aquí a Pedro se le muestra esto y él dice en primer lugar que él no va a coger, no va a comer de esto que Dios le llama. Y él responde, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él era un buen judío en el sentido de la palabra de Dios. Segunda vez, verso 15, volvió la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio ya estaban llegando, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Es tremenda la historia, sigo narrándoles aquí. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hay un énfasis fuerte de parte de Dios que Él está haciendo eso.
Entonces Pedro, de lo que estaba en la parte alta de la casa, desciende donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dice: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, y miren: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa, y quiero hacer énfasis ahí, para oír tus palabras. Voy a saltar un ratito al verso 34 para cerrar este punto. El verso 34 nos narra esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Respecto a la salvación, Dios salva a quien quiere. Y no le importa ni el color, ni el dinero que tiene, ni la religión que tiene, ni la posición económica, social o política. Dios salva sin acepción de personas. Son tres cosas que estamos viendo ahora en la salvación de los gentiles. Vamos a ver una cuarta cosa más aquí. Pero Dios, hermanos, ciertamente no salva por obras. Salva con su intervención divina personal. Nos salva sin acepción de personas, pero también nos salva solamente por la palabra de Dios. Y es lo que va a ocurrir. Quiero que noten el verso 32 al 33. Dice así las Escrituras: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Él te hablará. Y el verso 33 dice así: así que luego envié por ti, está explicándole Cornelio a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Y nota lo que Cornelio está esperando. Ahora pues, estas palabras me gustan, es tremendo. Y cuánto los predicadores quisiéramos escuchar. Y realmente, querido predicador, creo que cuando la iglesia o gente se reúne frente a la palabra, esto es lo que está pasando. Mira lo que dice aquí el texto. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, la salvación y la predicación de la palabra es justamente reunirnos, sentarnos a escuchar lo que Dios dice, lo que Dios ha escrito en su palabra. Quiero hacer un fuerte énfasis aquí, mis queridos hermanos, querida iglesia Calvario y querido amigo que escuchas. La salvación no viene por palabras humanas, por inflexiones de voz o por gritos que podamos hacer, hermanos. O por muchas ilustraciones bonitas que uno pueda hacer. De repente me cuento una gran ilustración. Hermanos, la convicción que Dios trae, el convencimiento, hermanos, lo hace la palabra de Dios. Y hermanos, gente hoy día hay en el mundo, me imagino como Cornelio, que están queriendo escuchar la palabra, hago énfasis, la palabra de Dios y no nuestras palabras. Y a veces yo me he estado preguntando, ¿por qué a veces gente no se convierte? ¿Por qué a veces gente no viene a Cristo o no se afinan con Dios? ¿O por qué vemos personas que aparentemente son creyentes y porque de repente no han escuchado la palabra, el evangelio de verdad de la palabra? Queridos pastores, queridos hombres de Dios que hacemos el esfuerzo santo de predicar, por favor, no prediques tus palabras, predica la palabra de Dios, porque solo ella y solamente ella es la que da salvación. Cristo salva, no por obras, con su intervención, sin acepción de personas, pero por medio de la palabra de Dios. Otro aspecto más aquí respecto a este asunto de la salvación de los gentiles. Nos salva así por la palabra de Dios, pero ¿cuál es el tema principal y el tema central? Miren, Pedro va a comenzar a responder. ¿Ya? Verso 34. Y a Cornelio le ha dicho: estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Y aquí, hermanos, Pedro no viene y comienza a decir, mira, yo soy aquí el Papa, yo soy la piedra principal, mira, la iglesia es la iglesia principal de Jerusalén. Él no dice, mira, acá somos nosotros católicos, somos bautistas, somos testigos de Jehová, mormones. No habla de una religión, no habla nada de eso. ¿De qué consiste la predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio? ¿En qué consiste? Verso 34 en adelante, y aquí quiero hacer un gran énfasis, y nunca habrá manera de hacer el suficiente énfasis en este asunto para la salvación de otras personas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto ya lo tocamos, voy al verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, y ahí comienza el punto central del evangelio. Por medio de Jesucristo, presenta a Cristo Jesús, el Mesías. ¿Y qué nos dice acerca de Jesucristo? Sencillas cosas. Este es Señor de todos. Nos presenta no solamente a un Cristo crucificado, oh Cristo, qué buena gente, una muy buena persona, un símbolo de humanidad. No, Cristo es Señor. Cristo es gobernador, Cristo es el Rey, el dueño de nuestras vidas. La predicación del evangelio tiene que tener un fuerte énfasis en el señorío de Cristo. Y no me estoy alejando ni apartando de la doctrina. Eso es uno de los elementos en la predicación. Cristo se presenta como Señor, sí, como Salvador también, pero principalmente es el Señor. Porque si Él no fuera el Señor, no puede salvarnos. Él no está en control de nada. Si Él no es Dios, Él no puede salvarte. Y el evangelio se trata de el Señor Jesucristo. Verso 34 que estamos leyendo, ya estamos en el versículo 36. Este es Señor de todos, todo ser humano, todo hombre, todo ser en este mundo. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista, refiriéndose a Juan el Bautista, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y aquí viene otra parte importante. Y no termina ahí la historia, no nos dice que sí, Jesús fue buena gente, hizo y sanó, pero nos narra, y el evangelio tiene que tener este elemento de la muerte de Cristo, a quienes mataron colgándole en un madero. Y el evangelio no está completo con la muerte de Cristo, sino con lo que viene adelante. Y levantó Dios al tercer día. El evangelio completo ahí. E hizo que se manifestase a todo el pueblo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, aquí viene, como les dije, que predicásemos al pueblo y testificásemos. ¿Qué cosa debería testificar la iglesia? ¿Qué debemos testificar nosotros? Que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El evangelio es eso y nada más. Cristo como juez de vivos y muertos es el que determina y da vida a los hombres hoy día. Y no hay otro tema central fuera de Jesús en el evangelio. Todas las demás cosas son accesorias. Todas las demás cosas solamente llenan y complementan y son una consecuencia de creer en Cristo. Yo no le voy a comenzar a decir a un borracho, oye, deja de emborracharte, o al fornicador, deja de fornicar, o al homosexual, deja esa vida de perdición, esa perversión, esa cosa que está, esa suciedad en la cual andas metido. No le voy a decir eso. Lo que le voy a decir es, necesitas de Cristo. Como al que miente, como al que engaña, o al político que roba hoy día. No le vas a decir, oye, tú eres así, eso no le va a ayudar mucho. Tú necesitas decirle que él necesita de Cristo. No necesita, cambia, ya no robes, roba poco nomás, eso no le va a ayudar. Él necesita saber de que Cristo Jesús es el juez de su vida y necesita rendir cuentas a ese juez.
el evangelio a los gentiles les llegó no por obras, les llegó con intervención divina, sin acepción de personas, por la palabra de Dios y con la predicación del evangelio, básicamente centrado en el Señor Jesucristo. Vamos a anotar un detalle más antes que pasar a otro punto. De este dan testimonio todos los profetas, estoy en el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y el evangelio ahí se cierra y se completa. Tiene que ejercerse fe, tiene que creerse, no en el sentido mental, sino en el que pongo mi confianza total, mi vida total, para que Dios me perdone de los pecados y me pueda dar vida. Cristo salva a los gentiles con la predicación del evangelio. Vamos a notar otro detalle más aquí. Cristo salvó a cada gentil como a cada judío, no solamente con todo esto, pero con la obra del Espíritu Santo. Y mientras se predicaba el evangelio, yo quiero que noten un detalle aquí, voy a explicar algo acerca de la evangelización y la forma de cómo ellos presentaban el evangelio aquí de Cristo. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Y qué estaba hablando Pedro? De que la gente debería creer en Cristo, recibir el perdón de pecados. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo esta gente? Se arrodillaron y comenzaron a orar. Hicieron una oración de fe, una oración de salvación. No hicieron una oración de fe, de salvación. Ellos creyeron en su corazón. Y en el momento, y dice, mira lo que dice el texto. Y Pedro está predicando seguramente con todas sus ganas, con todas sus fuerzas. Pedro era un hombre vehemente. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos, sin excepción. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Y no estaban balbuceando, estaban magnificando a Dios, estaban diciendo cosas grandes de Dios. No era lenguaje que no entendían, era una cosa muy entendible y una cosa importante. En ese momento el Espíritu Santo no obró en los judíos ya creyentes, sino solamente en los gentiles. ¿Para qué? Para que los judíos supieran que Dios también estaba salvando a los gentiles. Y una vez más puedes ir a Corintios, donde dice que la señal de hablar en lenguas es señal a los incrédulos y no a los creyentes. ¿Quiénes eran los incrédulos ahí? Los judíos creyentes que pensaban que el gentil no se podía salvar. Pero igual al gentil también le llegó el Espíritu Santo. Y ahora ya llegó el Espíritu Santo a ellos, nos dice, nos narra, y estaban, que hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. Verso 47 en adelante, un asunto más para anotar ahí. Hermanos, la vida y la salvación a los gentiles, el evangelio que vino a los gentiles, viene también con otro elemento más importante en nuestras vidas. Surge en la vida del creyente una vida, y Dios nos da una vida de obediencia. Pedro le responde: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Y hermanos, el bautismo es un paso de obediencia. Verso 48, quiero que notes. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y ellos fueron bautizados. Y ellos después le ruegan que se quede por algunos días para ser edificados. Han escuchado, han creído, han encontrado la salvación. No era suficiente dar diezmos. No es suficiente ser buena gente. No es suficiente ir a la iglesia. No es suficiente cantar himnos. No es suficiente ser miembro de una iglesia. Uno tiene que creer en Cristo. Dios tiene que intervenir en nuestras vidas con su palabra, con la predicación clara del evangelio, con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y darnos luego de la salvación una vida de obediencia. Querido creyente, dos cosas para mencionar ahora que estamos terminando. Número uno,
¿Has creído de verdad en Cristo Jesús? Y la pregunta principal ahí, si has creído, la cosa principal, ¿tienes una vida de obediencia? Si ya Dios te ha salvado, debes tener una vida de obediencia. Esa es la primera cosa que quiero decirte en esta mañana, querido creyente. ¿Te has bautizado? ¿Estás siendo fiel en tu iglesia local? ¿Estás apoyando la obra de Dios? ¿Estás obedeciendo aquellos cambios que Dios demanda de tu vida? Si no, Dios no te ha salvado. Estás todavía perdido. Segunda cosa, y si eres salvo, estás compartiendo con otros la salvación preciosa en Cristo Jesús, y lo estás haciendo en forma adecuada y correcta, predicando el evangelio certero, cercano, preciso de Cristo Jesús. El evangelio es sencillo, no es otra cosa más que presentar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y tu querido amigo, una cosa para ti esta mañana. ¿Has creído en este Cristo? Mira, tus obras no pueden salvarte. Y no puede salvarte por ti mismo hasta que Dios intervenga. Y puede ser que esta mañana o este tiempo que estás escuchando la palabra de Dios, Dios está interviniendo en tu corazón. ¿Y sabes qué? No te preocupes de quién eres. No te preocupes de tu conocimiento de Dios o de la religión. Dios, cuando se acerca, Él lo hace sin acepción de personas. No importa lo que seas, no importa tus pecados, la profundidad de la maldad en la cual has estado metido, Dios te puede salvar. Por medio de su palabra, por medio del evangelio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Mira, si Dios te está moviendo a eso, comienza a dar el primer paso para tener una vida de obediencia. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Permítame orar, mis queridos hermanos. Padre Celestial, gracias te damos porque la salvación siempre es por fe y por gracia. Porque la salvación no depende de nosotros sino de ti, por una obra especial de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Y cada creyente, Señor, debemos responder al Evangelio en forma obediente todos los días de nuestra vida. En cada cosa que hacemos, en cada cosa que vivimos, en nuestros trabajos, en nuestras casas y también, Padre, en compartir el Evangelio con otros. Oh Padre Celestial, si hay alguna persona que no te conoce y ha escuchado el Evangelio por primera vez o lo está entendiendo, Padre, ayúdale a creer en Cristo Jesús. Te suplico estas cosas en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queridos amigos y hermanos, gracias por la reunión el día de hoy. Estamos contentos, muy agradecidos por la presencia de ustedes por este medio. Sus oraciones, estamos orando para que Dios nos permita lo más pronto posible poder tener un lugar donde congregarnos como cuerpo de Cristo, como lo hemos estado haciendo en el pasado. Pero mientras tanto, hermanos, nos reunimos, queridos amigos, nos reunimos por medio de esta señal del Facebook, mediante esta transmisión en vivo. Los domingos a las 11 de la mañana, luego a las 6 de la tarde tenemos otro culto, te esperamos. Y el miércoles a las 7 de la noche estamos predicando libros de la Biblia. No hay nada más que predicar sino la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Esperamos haber sido una bendición especial para tu vida. Que el Señor te guarde. Hasta pronto.